estimado. Para mí es un honor darle esta palabra de bienvenida a esta conferencia virtual que conmemora el tercer aniversario de esta promoción del programa de maestría en investigaciones biomédicas PROMIB. En este programa yo he estado participando, he tenido la suerte de, inclusive, de estar en este link junto al doctor Pedrosa, con las primeras promociones, con estudiantes también de maestría y de doctorado. Y para mí realmente es un honor poder brindarle estas palabras a ustedes. Y bueno, yo sé que el doctor Pedrosa siempre habla de lo que es el grupo Infostat. Yo creo que por ahí nos endiosa demasiado. Pero bueno, voy en algún momento a contarles algo de la historia de vida alrededor de Infostat. Yo creo que a veces las historias de vida son más importantes que el conocimiento, que el título, que las publicaciones que uno tenga alrededor de su vida científica. Entonces, el doctor Pedrosa les ha impartido varios cursos de formación bioestadística. Han visto con él métodos cuantitativos de investigación, bioestadística, diseño de experimentos, y luego han trabajado con la investigación aplicada. Yo voy a hacer una muy cortita reseña de un poco de la historia de la estadística, ¿no? La estadística moderna tiene sus orígenes en 1925 en una estación experimental agropecuaria, donde Sir Ronald Fisher, que fue el creador del análisis de varianza en 1925, está por cumplir 100 años la técnica de análisis de varianza para comparación de medias. Él trabajaba en una estación experimental agropecuaria. Por eso muchas de las terminologías asociadas al diseño de experimentos, a veces como bloque, parcela, diseño de parcelas, están relacionadas con nombres en la agronomía. ¿Por qué? Porque ahí nació la experimentación propiamente dicha. Luego se incorporó paulatinamente en las distintas áreas, fueron incorporándolo en biología, en ecología, un poquito más tarde, ya por los 60, los sociólogos y en educación empezaron a usar métodos cuantitativos para su área de investigación. El área que quedó más retrasada, y que para la década de los 80, cuando se empezaron a usar los computadores personales y empezó a haber un poquito más de posibilidades de análisis, el área que estaba más retrasada era justamente la medicina. Y justamente ese retraso, y con la importancia que ha tenido la medicina en los últimos años, ha hecho que en los pasados 20 años, o sea, del 2000 hasta ahora, prácticamente el 90% de los desarrollos nuevos que se han hecho dentro del área biométrica o de la estadística o de la biometría, como quieran llamarle, han sido en el área de medicina. Así que eso les pega de cerca a ustedes, ya que ustedes son los usuarios de esa, o van a ser los usuarios de esas estadísticas. Estas estadísticas se han desarrollado como no por una necesidad por una imposición, sino como una necesidad de poder analizar el gran volumen de datos que había. De hecho, los que comenzaron contratando estadísticos para armar sus estudios de bioestadística dentro de las facultades de medicina, fueron los hospitales, los grandes hospitales. Y hoy en día los grandes hospitales de Estados Unidos, de Europa, todos tienen su centro de bioestadística y tienen sus estadísticos trabajando constantemente con ellos. Bueno, hasta tal punto les decía que nació en la experimentación agropecuaria, que yo hice mi maestría en estadística en Argentina, y la maestría la daba el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires. Es decir, como les decía, en el siglo pasado, casi que el 80% del desarrollo de la estadística se daba en el área de la agronomía y
de las ciencias de la vida, pero no en la medicina. Bueno, pero ahora hemos entrado en una época donde les decía, si uno va a un congreso de la Sociedad Internacional de Biometría, o si uno ve congresos en los países en Latinoamérica, en general, cuando va a un congreso de estadística, el 80-90% de los nuevos métodos, de las nuevas aplicaciones, son en el área de la medicina. Y este año nos ha pegado esta sorpresa de la pandemia con el COVID, y ahí hemos podido ver muchas de las falencias que tenemos todavía en Latinoamérica con la mala interpretación de los datos, datos tendenciosos, periodistas que desinforman en vez de informar. Nosotros siempre decimos que hay que tratar de dar la información de la mejor forma posible para no confundir a la gente. Entonces, cuando me acuerdo, yo resido en Costa Rica, me acuerdo cuando empezó esto en Costa Rica, decían, uy, que en Nicaragua, que miren la cantidad de casos, que esto y que el otro. Resulta que Costa Rica terminó siendo el país número 10 en el mundo con cantidad de infectados per cápita. Siempre que uno haga esos números, tiene que hacerlo per cápita, tiene que hacerlo en función de una cantidad. Los números absolutos no tienen ningún sentido. Pero bueno, todos los días veo estadísticas que están mal hechas y periodistas que no tienen ni idea y que entonces desinforman en vez de informar. Bueno, con esto un poquito recordarles así cómo fue básicamente el transcurso de la evolución de la estadística en el siglo pasado y en el inicio de este, que es el siglo de la estadística en la medicina, todos hablan de eso. Y ahora les voy a contar algo más de las vivencias personales. Yo siempre digo que la educación, el trabajo en equipo y la perseverancia lo pueden todo. Yo fui originario de una familia muy humilde, éramos 7 hermanos, mi madre maestra, mi padre mecánico, y la única forma que tuvimos de poder salir adelante fue mediante la educación. Por suerte, ellos hicieron todo lo posible para que y después cada uno de nosotros agarró por distintos caminos. Yo estudié agronomía y empecé a dedicarme a la estadística allá por el año 81, ya era ayudante alumno de estadística. Apenas recibido, al poco tiempo recibido, me conseguí un cargo para trabajar ahí, en este grupo excepcional que tuve, y en ese grupo hubo una conceptualización muy importante de lo que se venía, y se dijo, bueno, si nosotros queremos dar estadísticas de calidad en el futuro, todos tenemos que hacer por lo menos una maestría. Hicimos un plan, éramos 8 en el equipo, 10 en el equipo, hicimos un plan para que fueran saliendo 2 por año a hacer las maestrías. Después el plan se desbarató un poco porque vieron que algunos, después de hacer la maestría, le daban la oportunidad de seguir con el doctorado, entonces algunos nos pedían, no, bueno, déjame que yo siga y vos vas después. Bueno, yo fui uno de los últimos, era uno de los más jóvenes del grupo, en salir. Pero, les decía, tuve la suerte de pertenecer a un grupo donde el trabajo se hacía en equipo, donde no había mezquindad, donde todos teníamos cierta horizontalidad, donde la discusión de quién iba a estudiar primero la maestría y quién iba después, la hacíamos entre todos en función de la idea de grupo. Y ese trabajo en equipo fue el que logró que nosotros pudiéramos desarrollar el software Infostat. Este software cumple 25 años desde el comienzo de su desarrollo. Ya tiene 25 años. Está por tener 2 años, dentro de 2 años más se cumple 25 de su patentamiento, pero antes del patentamiento comenzamos con el desarrollo.
¿Qué nos llevó a semejante emprendimiento en aquel momento? Primero un poco de inconsciencia, porque dijimos, bueno, podemos hacer un software. ¿Por qué? Porque veíamos que la estadística que se está usando en Latinoamérica en general tenía el problema de que estábamos haciendo todo a mano, con técnicas entonces que ya eran obsoletas, ya había un montón de métodos computacionales que reemplazaban a esas estadísticas a mano, pero esos métodos computacionales requerían software. Siempre hubo software estadístico, pero los software estadísticos eran caros para el nivel latinoamericano, inaccesibles, no tenían versiones libres para estudiantes. Entonces, comenzamos esa idea de empezar a desarrollar un software, en principio, para enseñar estadística a nuestros estudiantes. Y como siempre en una universidad, yo esto lo hicimos en la Universidad Nacional de Córdoba, de donde yo soy egresado. En la universidad uno tiene sus funciones de docencia, de investigación y de extensión o proyección externa, ¿no? Nosotros la docencia la teníamos, la proyección externa la hacíamos, la extensión la hacíamos al brindarle a toda la comunidad científica consultoría estadística cuando necesitaban analizar sus datos, y nos faltaba la parte de investigación. Entonces, pusimos investigación o desarrollo, ¿no? Planteamos al decano entonces en aquel momento que nos dejara, que pudiéramos presentar nuestro proyecto de desarrollo de software como un proyecto de investigación y desarrollo. Entonces fue a los evaluadores y los evaluadores dijeron que de ninguna manera se iban a permitir que 5 ingenieros agrónomos y un biólogo, que era el grupo original, que no había ningún informático ni ningún matemático, de ninguna forma iban a permitir que nosotros desarrolláramos el software bajo el paraguas de la institución, y mucho menos considerándonos el tiempo de desarrollo como tiempo de investigación. Entonces lo hicimos igual, trabajando en nuestras casas, trabajando los fines de semana, y bueno, en algún momento se patentó y entonces empezaron a ponerle atención. Lo empezamos a usar y le empezaron a poner atención. Cuando después de patentado dijimos, bueno, esto se podría vender a algunas empresas, hacer una versión profesional para la venta, la universidad dijo, eso tiene que venderlo a la universidad. Bueno, nosotros como nunca tuvimos ningún interés económico por detrás de esto, dejamos que lo hiciera, que lo comercializara la universidad, y bueno, con eso quedaron contentos ellos. A partir de ese momento, no digo que nos empezaron a apoyar mucho, pero por lo menos no nos molestaron. La Universidad de Córdoba, no sé si ustedes saben, pero es la más antigua de toda Latinoamérica que está todavía en actividad. Había 2 más antiguas, pero no están en actividad. La universidad fundada por los jesuitas en el 1500, tiene más de 400 años, 420 de estar en este momento. Entonces, es una universidad importante dentro de Latinoamérica, y ustedes saben que en las universidades, cuando hacen un ranking de universidades, lo hacen en función de el personal que tienen, de las publicaciones que tienen, de la proyección que tienen, de cuánto han dado al medio. Entonces, el día de hoy, el mayor impacto que ha tenido la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina es por el Grupo Infostat, en toda la universidad. ¿Está bien? O sea, es el software que tiene más de 1 millón de usuarios, que tiene más de 10.000 citas, que tiene documentados como 20 manuales alrededor. Entonces, eso no se hubiera logrado si no hubiéramos tenido un grupo excepcional, si no hubiéramos trabajado en equipo y si no hubiéramos sido perseverantes. Si no hubiéramos sido perseverantes, hoy estaríamos dando las clases con algún software pago, haciendo lo que hacemos en Latinoamérica, consiguiendo que los alumnos consigan alguna clave apócrifa, buscando algún sitio de internet que les da una clave ilegal, y por lo tanto después no lo pueden poner en sus publicaciones. ¿Sí? Cualquier
estudiante, cualquier docente, cualquier investigador hoy en día puede usar una versión libre de Infostat sin poner un solo centavo y lo puede citar sin ningún problema. Entonces, la estadística evolucionó mucho desde que nosotros empezamos hasta ahora. De hecho, Infostat, ayer estuve limpiando mi computadora y estuve viendo los archivos de hace 25 años y hasta el icono era distinto. Y tenía ejecutables, se me ocurrió abrir un ejecutable, ni lo reconocía. O sea, es tanto lo que va cambiando el software, porque va cambiando las necesidades estadísticas, que una versión de 20 años atrás es totalmente distinta. Estamos en una etapa donde en la ciencia se producen una gran cantidad de datos y una gran cantidad de información, y hay una tendencia a la generalización de esos datos. O sea, en este momento hay muchísimas emprendimientos para hacer bases de datos a nivel mundial. Por ejemplo, el tema del COVID, ustedes lo pueden ver tranquilamente, la Universidad Johns Hopkins, que es la que más desde el principio manejó todos los datos, ellos manejan una base de datos a nivel mundial de lo que está pasando, ¿sí? Y lo tienen prácticamente hora a hora. Eso implica un volumen de información muy grande, y sacar la información de ahí no es trivial. ¿Está bien? Estamos entonces en una época donde, de hecho, muchos le llaman la época de los datos. De hecho, algunos estadísticos dicen que ya no hacen estadística, hacen data scientists, o son data scientists, científicos de datos. A veces buscan nombres nuevos para reinventarse, ¿no? Y para como cobrar más, porque cuando uno dice, yo hago estadística, hay un montón. Ah, yo hago ciencia de datos, wow, qué bárbaro. Debe haber uno o dos que lo hacen. Es lo mismo con otro nombre. Así que no se dejen engañar a veces con los nombres. Lo más importante que creo que tuvo esto, y creo que un poco el espíritu de esto por parte del doctor Pedrosa venía por este lado, el hecho de mi charla, es que de nada sirve el conocimiento si queda estanco. O sea, uno tiene que compartir el conocimiento, tiene que ser generoso con el conocimiento que tiene. Yo, por ejemplo, recibo 40, 50 consultas por semana de gente de los numerosos cursos que he dado por toda Latinoamérica, y me tomo el trabajo de contestarles el correo, de orientarlos un poco. Cuando están muy perdidos les doy mi número de WhatsApp para que me consulten por ahí. Entonces, creo que esa parte de socializar el conocimiento para todos es algo importante. Tenemos un montón de desafíos por delante. Hasta hace poquito estábamos con el desafío del cambio climático, cambio global, variabilidad climática, la adaptación, la resiliencia al cambio climático. El cambio climático la gente piensa que es porque el problema más grande es que va a subir la temperatura, o que van a aumentar o disminuir las precipitaciones. No, el problema más grande del cambio climático es la variabilidad en las temperaturas y la variabilidad en las precipitaciones. Eso va a traer problemas de seguridad alimentaria y nutricional. Centroamérica tiene algunos países más, otros menos, pero hay muchos problemas todavía de seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo en la gente del campo. Honduras, Guatemala, en algunos lugares de Nicaragua, la gente se alimenta con tortillas y frijoles, y entonces queda alimentado cuando alcanza, porque a veces que tienen que distribuirlo a toda la familia y no le alcanza, pero eso nutricionalmente ustedes como médicos o profesionales de la medicina saben que no es correcto. Entonces, esas son cosas que vamos a tener que pensar en atacar, y cuando uno está pensando en seguridad alimentaria y nutricional, no está pensando en el estadístico, o en el agrónomo, o en el médico, está pensando en todos. Desde el sistema primario de salud, que tiene que detectar la desnutrición desde que nace el niño en adelante. La parte agronómica, la parte de medicina, la parte social del Estado que se encargue de garantizar esa seguridad alimentaria y nutricional. Y eso implica
interacción entre muchas personas, implica manejos de datos de distintas áreas, implica poder tener la suficiente esfuerzo, hacer un esfuerzo para entender al otro, porque al médico le cuesta un montón entender al estadístico, y al estadístico le cuesta un montón entender al médico, a lo mejor cuando le habla de la seguridad nutricional o de la parte nutricional. Entonces, todo esto implica que trabajemos muy aunados entre todos. Bueno, tenemos otros problemas que también influyen y que están asociados a todos, los problemas de polución, la erosión y pérdida de servicios ecosistémicos. Ya hay mucha gente que está endilgándole en parte el problema de la pandemia del COVID a la pérdida de servicios ecosistémicos, porque los ecosistemas se regulan solos, pero como nosotros lo estamos destruyendo, tenemos estos animales que ya dejaron de estar en sus lugares porque se lo hemos reducido, entonces estos animales pasan a las ciudades interactúan con el ser humano, traen su zoonosis y terminamos con casos como la pandemia que tenemos ahora. Y después hay otras luchas que intervienen, en las que tenemos que intervenir muchos y trabajar en forma aunada, como los problemas de equidad y reducción de la pobreza en general, entre otros. Ustedes todos tienen algo en común. Todos estos problemas tienen, no ustedes, todos estos problemas tienen algo en común. Que la solución depende de la interacción de varias áreas de conocimiento y de la evaluación de mucha cantidad de información. Ustedes, como representantes del área de salud, tienen un rol fundamental en todos estos temas. Y una cosa que siempre les recuerdo es que las personas que llegan a tener un título como el que van a tener ustedes, o un grado de estudio como el que van a tener ustedes de maestría o de doctorado, son solo 6 por cada 1000 en el mundo. ¿Sí? 0,06%, ¿no? Entonces, ustedes son privilegiados, pero son los embajadores de todo esto, debieran ser, y de ustedes dependería entonces tratar de atacar estos problemas. El abordaje de estos problemas que les acabo de comentar y de muchos otros desafíos que se nos van a venir está en sus manos. Siempre entonces recuerden la importancia que tiene la educación que ustedes se han recibido y socialicen esa información, bríndense a su comunidad. Espero que todos terminen con éxito sus estudios, sé que están terminando la mayoría a fin del 2020 o durante el 2020, y bueno, nuevamente les agradezco a todos por permitirme darles estas palabras de bienvenida. Para mí es un orgullo, de nuevo, haber sido parte, aunque sea muy pequeñita, de este gran emprendimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Atacanóvez. Muchísimas gracias por sus palabras que nos llenan de alegría, nos llenan de aliento. Muchísimas gracias.